Y yo pensé en un libro de la Biblia que está en el Antiguo Testamento. Es el segundo libro más pequeño de la Biblia en el Antiguo Testamento. Es el libro de Ageo, el profeta Ageo. Yo quisiera invitarle a que me ayuden a pensar en algunas lecciones que Dios tiene para nosotros también en el día de hoy en el libro de Ageo. Vamos a estar leyendo el primer capítulo solamente. Dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, capítulo 1, verso 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestro camino. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subí al monte y trae madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Soberano Padre, qué bueno que tú nos das tu santa palabra. Señor, ella nos dan ejemplo de cosas que no debemos hacer. Y también nos llaman a hacer aquello que conviene para tu gloria y nuestro bienestar. También encontramos ejemplo de qué debemos hacer. Nosotros queremos extraer de esta porción algunos ejemplos, algunas de esas cosas que debemos nosotros restaurar. Te pedimos que nos dé la gracia, nos ilumine y tú pongas en nuestro corazón una carga pesada, Señor, para honrarte y bendecirte. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchos escritores denominan el libro de Ageo como el profeta de la restauración. Tiempo de restauración. Ageo fue contemporáneo del profeta Zacarías. Usted va al libro de Esdras
es el contexto histórico, especialmente en los primeros capítulos del libro de Esdras, donde se desarrolla el ministerio del profeta Ageo. Ageo quiere decir festivo. Algunos escritores suponen que se debe ese nombre a que él nació en un día festivo, un día feriado, y que por lo tanto se le puso ese nombre o como un apodo, como decimos nosotros los dominicanos. Otros entienden que posiblemente él nació en Babilonia y que después del exilio él volvió junto con Zorobabel y una gran cantidad de personas por el decreto del rey Ciro para volver a reedificar el templo de Jerusalén que Nabucodonosor había destruido. Otros suponen que posiblemente él nació en Israel y que fue pequeño a Babilonia, llevado cautivo. Algunos lo piensan por el hecho de que él llama la atención al pueblo a pensar en la magnificencia del templo pasado y a compararlo con el templo que se estaba edificando ahora. Y entonces eso da como una pista, como a pensar que si él había visto la majestad de ese templo pasado, lo que equivaldría a decir que Ageo en el ejercicio de su ministerio tendría más de 80 años. Sin embargo, eso es simplemente especulación, porque la Biblia no dice explícitamente cuántos años tenía o si nació en Babilonia o si fue llevado cautivo. El problema de su época se narra en los primeros capítulos, especialmente los primeros 4 capítulos del libro de Esdras. Hay un decreto del rey Ciro que es ahora quien comanda el imperio medo-persa, de que vaya el pueblo de Israel nuevamente a su tierra para edificar casa al Dios único y verdadero, a Jehová. Usted lee los primeros capítulos de Esdras y se va a dar cuenta de ese decreto. Hay una narración en el capítulo 2 de Esdras de que posiblemente, digo posiblemente porque se hace conjetura acerca de la cantidad de personas del exilio que volvió a Jerusalén. En el dato según el capítulo 2, versículos 64 y 65, hay una cantidad de personas de 49.697 personas. Algunos opinan que posiblemente nada más eran esos los varones y que si eran esos simplemente hombres dispuestos ya para servir en la obra, eso equivaldría a más de 200,000 personas, porque ahí no se incluían las mujeres ni a los niños. Ahora, la cantidad exacta que se dice eran 49.697 personas. Ellos, cuando llegan a Jerusalén, inmediatamente dice el capítulo 3 que ellos edificaron altar a Jehová y restauraron el culto. Es decir, ellos no comenzaron a construir el templo, sino que por miedo a los vecinos, a los enemigos, edificaron el altar y comenzaron a invocar el nombre de Dios, a adorar a Dios. La obra luego fue comenzada, la edificación o la reedificación. Se echaron los cimientos y en el 538 antes de Cristo se ponen los cimientos del templo. Pero hay una gran adversidad, especialmente de samaritanos, que querían confabularse como judíos y como no tenían genealogía, era una población pagana, se le impidió. Y ellos buscaron todas las maneras de hacer cesar la construcción. Así que lograron un decreto del emperador de turno y prohibió la edificación que ellos estaban haciendo del templo. Pasaron 15 años y la obra estaba detenida.
15 años después que había sido iniciada, entonces luego aparece Ageo como el portavoz de Dios, a decirle al pueblo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada, y esta casa está desierta. Eso era como un dicho popular: todavía no ha llegado el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. Ellos tenían por lo menos 3 razones para no hacer eso. Lo primero era que ellos eran muy pobres, vinieron con algunas provisiones desde Babilonia para construir el templo. Pero los que quedaron, que no fueron llevados al exilio, eran los pobres. Todos los nobles fueron llevados al exilio. Y vienen ellos camino de 4 meses por lo menos en todo el desierto. Y entonces llegan y comienzan a trabajar. Podían ellos tener la excusa: nosotros somos muy pobres, para hacer un templo majestuoso. Habían gente que cuando se puso el cimiento del templo, comenzaron a llorar de alegría de ver que la casa de Dios estaba edificada. Pero otros estaban llorando por ver lo insignificante para ellos que era esa obra con relación a la majestad del templo de Salomón. Y no se podía discernir entre el lloro de la alegría y el lloro de tristeza que había. Parece que eso mismo le estaba afectando a ellos. Esta obra es muy pequeña, vamos a juntar dinero y luego vamos a construir un templo mucho más majestuoso. Pero también los enemigos estaban totalmente opuestos a la edificación. Así que para ellos era cosa fácil decir: no ha llegado el tiempo. Todavía no es el tiempo. Ahora, cuando el profeta viene con la voz de Dios viene por medio del profeta, él dice: pero ustedes son muy pobres para construir el templo, pero ustedes tienen su casa de lujo. Porque parece que de la misma madera que habían traído, del cedro del Líbano, se la estaban tomando para artesonar, como traduce el texto, la casa. La construían en piedra, pero la enmaderaban lujosamente. Y el pueblo estaba totalmente entregado a vivir cómodo, en la opulencia, y a decir: todavía no ha llegado el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. Esa era la situación. Ellos estaban muy ocupados en la cosa suya, pero la casa de Dios estaba, como dice el profeta, desierta. Ellos corrían con ímpetu en la cosa que ellos entendían que eran para su bienestar económico, para su entretenimiento, para sus placeres, pero todavía no había llegado el tiempo en que la casa de Jehová debe ser edificada. Y yo quisiera, dentro de ese contexto, llamar a la atención por lo menos a 4 principios que nosotros pudiéramos valorar para aplicarlo a nuestra vida aquí y ahora en Pedro Brand. Lo primero es que nosotros debemos, al finalizar el año, al comenzar el año, identificar el verdadero problema que nos afecta. Los judíos de aquella época no supieron edificar el problema que tenían. Ellos entendían que el problema eran sus enemigos, que el problema era la economía, que el problema era la pobreza, pero el verdadero problema era la avaricia que estaba carcomiendo sus corazones, era el deseo de tener más, era el deseo de placer, era el deseo de vivir con comodidades. Y ellos decían: todavía no ha llegado el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. Hermanos y hermanas, ¿cuántas advertencias solemnes tenemos nosotros acerca de cómo somos engañados fácilmente por nuestros corazones para excusarnos delante de Dios, para excusarnos delante de la gente? Jeremías
usado por Dios, dice: engañoso es el corazón más que toda la cosa y perverso. Y nosotros fácilmente caemos en el engaño al evaluar nuestra vida y podemos acomodarnos y tener nuestra conciencia tranquila, a veces lamentablemente, porque no podemos. Cuando la realidad no es economía, cuando la realidad no es asunto político, cuando la realidad no es asunto social, cuando la realidad es el estado de un corazón corrompido, envanecido, entretenido en las algarrobas de este mundo, que nos impiden ser de utilidad en la obra del Señor, que merman el progreso del Evangelio. No puedo olvidar, en una ocasión, el doctor Carballosa hablando, y él decía, con mucho cuidado, yo no sé aquí, pero en España, como él es español, él decía, en España, la iglesia tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que los hermanos están preocupados por tantas cosas y se meten en tanto negocio y luego tienen que trabajar hasta hora extra, hasta horas extra para poder cubrir todas las necesidades que se han impuesto y no tienen tiempo para la obra del Señor. Él decía que eso no es aquí en República Dominicana, eso es en España. Éxodo capítulo 5, verso 9, hay como un retumbar de un texto, una idea magistral, diabólica, que se le ocurrió a Faraón. Moisés le dice, mira, deja ahí este pueblo para que me sirva en el desierto, ha dicho Jehová. Y Faraón dice, este pueblo lo que está es ocioso. Por eso está pensando en que servir a Jehová en el desierto. Agrávese su servidumbre sobre él, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabra mentirosa. ¿Cuál era la palabra mentirosa? Servir a Jehová en el desierto. Agrávese su servidumbre sobre él, sobre este pueblo, para que se ocupen en ellas. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces esa servidumbre se ha agravado sobre nosotros que no nos permiten honrar a Dios como Él se merece? Ahora este pueblo estaba trabajando arduamente y estaba consiguiendo, porque ellos podían tener casa delicada y exhibir ciertas comodidades, pero su corazón espiritualmente se estaba deteriorando cada vez más estaba más lejos de Dios, de manera que con conciencia tranquila ellos decían, todavía no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová ser edificada. Deuteronomio capítulo 32 versículo 15 dice, engordó Jesurún y dio coce, se envaneció. ¿Por qué? Porque le estaba yendo bien económicamente. Y eso estaba deteriorando la condición espiritual. Lucas capítulo 8, verso 14, hablando el Señor en la parábola del sembrador, dice, esta semilla que ha caído entre espinos, son los que oyen la palabra, pero el engaño de la riqueza y el deseo de placeres mundanales y, dice más, y los afanes de la vida ahogan la palabra. ¿Cuál? Afanes de la vida, engaño de la riqueza y deseo de muchos placeres. ¿Qué es lo que está afectando la vida espiritual? Situación política, situación económica, no. Es ocupación en demasía, como dice el texto. Cada uno corre a su propia casa. Filipenses capítulo 2, verso 21, si mal no recuerdo, hablando de Timoteo, dice el apóstol Pablo, a ninguno tengo como él, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Nosotros debemos pensar seriamente, cuidado, hermano, cómo estamos identificando los problemas. Hay una parábola que está en San Lucas, capítulo 14. El día pasado, hermano bienvenido me la citó por una experiencia particular que tuvo. Capítulo 14, el versículo 16, vamos a estar leyéndolo. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a un siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber esta cosa a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. El versículo 24 es lo que dice la situación de una persona que no tiene tiempo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. No tiene parte en el reino de Dios. Una de las evidencias de la conversión auténtica es que fructifica. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y hay hermanos que no pueden evidenciar esos frutos. ¿Cómo pueden evidenciar su conversión si no tiene tiempo para el Señor? Tiene tiempo para todo. Pero para Dios no hay tiempo. No hay tiempo. Cada uno corre a su propia casa. Trabajos, estudios, entretenimiento están socavando hoy los cimientos de la iglesia. ¿Qué tú y yo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si yo tuviera que cortar a 2 puntos de esto, para irme a uno que creo que es de suma importancia. Mire, hermano, el tiempo importa. El tiempo importa. ¿Cuándo? Hay un niño que tiene como 4 años y él cumplió años ahora en esta semana y él me dijo, él pidió, regáleme, yo cumplí años. Digo, está bien, yo te voy a regalar. Entonces luego él dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Una carta sin fecha no tiene mucho significado. ¿Cuándo fue? Si usted la encuentra, ¿y cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿En qué ocasión? Usted ha visto un documento legal. Usted va a un banco, mire, yo necesito un préstamo. ¿Cuánto tiempo? No, yo lo pago, sí, lo pago. Eso vale. Eso no se vale, sin fecha no se vale. No valen los cheques, ningún documento. Ese vehículo
¿De qué año es? La fecha importa. Es más, hasta la gente vale por la edad. ¿Por qué las mujeres no dicen su edad? Es porque el valor agregado importa. Importa el tiempo, la fecha. Cuando mi niña Elizabeth tenía como 3 años, un día un misionero muy querido nuestro le ofreció: Eli, yo te voy a regalar una muñeca de trapo. Eso sí, con una condición: no me ataque. Yo te la voy a regalar. Ya Eli es casada. Él no le ha regalado la muñeca, pero él no ha quedado mal. ¿Por qué él no ha quedado mal? Él no le dijo cuándo. Él no le dijo cuándo. La fecha importa, hermano. La fecha importa. Si usted lee el profeta Habacuc, lo primero que él hace al destacar su ministerio es fechar en la época que Dios lo llamó, en la época que Dios le dijo que dijera lo que tenía que decir. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Es decir, él fecha todo lo que va a hacer, porque para él las fechas son importantes. Y sigue en el versículo 14 del mismo capítulo: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. En el capítulo 2 vuelve a reseñar fecha: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Verso 10: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, etcétera. Es decir, la fecha es importante. La fecha es importante. ¿Por qué? Porque el tiempo apremia, porque el tiempo importa. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los judíos no tenían problema con la demanda de Dios. Ellos sabían lo que Dios le había demandado. Que, miren, vayan de Babilonia, vayan del imperio medo-persa a Jerusalén. ¿A qué? A edificar el templo. Y se fueron 4 meses en el desierto, caminando con mucha alegría, porque van a construir, a reconstruir la casa de Dios. Pero ya que están allá, ellos no se niegan a eso. El problema es cuándo. Todavía no ha llegado el tiempo. Ellos dicen: sí, la vamos a hacer. ¿Qué fue lo que Dios le pidió? Que hagan el templo. Sí, lo vamos a hacer, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo van a hacer? Hermanos y hermanas, usted y yo, el problema muchas veces no es que no sabemos qué nos corresponde, es cuándo. No puedo nunca olvidar al hermano Israel Acosta, hablando acerca de los alemanes. Se ha desenvuelto casi toda su vida en turismo. Él dice: los alemanes cuando vienen a República Dominicana se aprenden 2 palabras inmediatamente: cerveza y mañana. Porque dominicano, la palabra que más le gusta es ¿cuándo? Mañana. Hoy no, mañana. Es posponer, es desidia, es dejarlo para después. ¿Y cuándo tú vas a restaurarte? Ya dentro de poco. ¿Y cuándo tú vas a comenzar la obra? Más adelante. Sí está de acuerdo con que sí debe ser restaurado, con que sí debe mejorar su condición de vida, con que sí tiene que encarar los problemas de su hogar, con que tiene que encarar la condición de su vida espiritual. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Cuándo? Hermanos y hermanas, el tiempo apremia, importa.
Por eso hoy la gente está comprando, yendo de aquí para allá, porque cambia el año, porque el tiempo es importante. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11, llama la atención a los creyentes. Dice, hay problema aquí. Yo quisiera hablarle de Melquisedec, pero no puedo, porque ustedes se han hecho tardo para oír. Y estas cosas son difíciles de explicarles porque ustedes no entienden. Debiendo de ya ser maestro, es necesario que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. No se puede avanzar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no entienden. Debían ser maestros y hay que enseñarles los primeros rudimentos. ¿Cuándo? ¿Ustedes se acuerdan Proverbios 6? Al perezoso, Dios, por medio de Salomón, le ilustra cómo debe ser la vida. Miren las hormigas. Mira la hormiga, oh perezoso, dice sabio. No tiene gobernador, ni capitán, ni señor. Y prepara ¿cuándo? En el verano su comida. Y hace su almacén para cuando llegue el invierno. Ella aprovecha el tiempo, la oportunidad en el verano, porque ella sabe que en el invierno no puede trabajar. Una hormiga. Y tú, perezoso, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar los brazos sobre brazos, y así vendrá tu necesidad como caminante. Y como hombre armado, como un hombre de escudo, te va a devorar. Hermanos y hermanas, es el momento de nosotros restaurar, de reflexionar. Terminamos un año, comenzamos otro año. ¿Hasta cuándo? ¿Vamos a seguir igual? Todavía no ha llegado el tiempo en que la casa de Jehová sea edificada. ¿Y cómo va a llegar si cada quien corre a su propia casa? Porque corremos por aquello que es importante para nosotros. Valoramos eso que es importante para nosotros. Hay una librería, vende libros cristianos para edificación de mi matrimonio, para edificación de y la crianza de mis hijos. Pero cuando usted agarra ese libro, 700 pesos, ¡wow! Pues está caro. ¿Sabe por qué está caro? Porque eso no es importante para usted. Por disparate usted da 700 y de 1500. Y ya lo leíste. Oh, es un libro de 300 páginas. Sí, pero de medicina son más largos. Y tú lo lees. No tengo tiempo. Para jugar sí tiene tiempo. Para trabajar duro y producir dinero. Pero tu vida espiritual no importa. Así jocosamente a veces hablo con personas comunes y corrientes y digo, fíjate que nosotros, especialmente los dominicanos, somos dados a dar por sentado que sabemos por lo menos 3 cosas. Nosotros todos sabemos cómo conducir un hogar. Y la gente se casa sin ninguna preparación porque manejar un hogar es una cosa sencilla. Todo el mundo sabe eso. Yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá, entonces por lo tanto todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe cómo administrar su dinero. Los gobiernos, los bancos, todo el mundo busca asesor económico, pero no, usted y yo, nosotros sabemos de eso. Sí. Nosotros sabemos de eso. Y crear a los hijos. Pero mi papá me crió a mí, yo sé cómo crear a los hijos. No tenemos que comprar ningún librito ni fajarnos a leer. Y después los hijos nos salen. Nos salen porque no los formamos. Porque no le pusimos nada en la cabeza. ¿Por qué no le pusimos nada en la cabeza? Porque no teníamos nada que ponerle. Usted y yo, ¿cuándo vamos a comenzar? ¿O todavía no ha llegado el tiempo de comenzar? Hermanos y hermanas,
Ojalá que el 2018 sea el tiempo para arrancar, para construir la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad.